Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a contactar con Pablo Dresik para seguir poblando nuestro anaquel de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, hoy vamos a colocar un texto. Estoy muy contento en colocar el texto que vamos a colocar hoy en nuestro anaquel de esta biblioteca imaginaria de pensamiento y filosofía judía, porque es un libro que he disfrutado mucho, y he disfrutado mucho porque recoge dos elementos precisamente que favorecen el goce de la lectura, que es, por un lado, es un libro sobre Martin Buber, es una biografía intelectual de Martin Buber, y como las buenas biografías intelectuales, es decir, que no solo repasan los aspectos contingentes y anecdóticos de la vida de un escritor, de un pensador, de un artista, sino que van armando como una urdimbre entre la biografía y el decurso de su pensamiento, y todo muy bien entretejido, ¿no? Que es una manera muy agradable, incluso no solo de acercarse a la vida del pensador, sino de acceder a los contenidos de su pensamiento. Y en este caso, en un personaje tan interesante, ¿no? como Martin Buber, como el filósofo judío de Lemberg, Martin Buber. Entonces esta biografía es una biografía editada. Bueno, el autor es Dominique Bourrel. Dominique Bourrel es un muy importante filósofo e historiador de la filosofía, director de investigaciones en París. Fue entre 1996 y el 2004 director del Centro de Investigaciones Franceses en Jerusalén, y publicó, antes de este trabajo sobre Martin Buber, publicó una excelente biografía intelectual también, de esta misma factura, de esta misma hechura que comentaba antes de la de Buber, de urdimbre entre el decurso intelectual y la vida personal. Una biografía intelectual muy buena, decía, de Moses Mendelssohn, publicó Bourrel en el 2004, editada por Gallimard. Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a contactar con Pablo Dresik para seguir poblando nuestro anaquel de libros de filosofía judía. De Buber. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Que dio en llamar Martin Buber, hoy Sentinel de la Humanité, Centinela de la Humanidad. Estoy muy contento en colocar el texto que en realidad es una frase hoy en nuestro anaquel de esta biblioteca el imaginaria de pensamiento y filosofía gran judía, filósofo, porque es un libro que he disfrutado mucho, y he disfrutado mucho porque lo primero que uno puede decir sobre este libro recoge es que viene a cubrir un vacío, dos elementos en cuanto precisamente que favorecen el goce de la lectura, que es, por un lado, de Buber. Es un libro sobre Martin Buber, es una biografía intelectual de Martin Buber. No solo en el pensamiento de Buber, sino también, y como las buenas biografías intelectuales, aspectos de su vida que no solo repasan los aspectos contingentes y anecdóticos de la vida de los estudios judíos europeos, de un artista, en el siglo XX, sino que van armando como una urdimbre ahora el lector con la biografía y el decurso de su pensamiento. Editado en español, es la única todo biografía muy bien entretejido, ¿no? Con la que se cuenta de una manera muy agradable,
creo que no solo de acercarse a la vida del pensador, sino de acceder que todavía a los contenidos de su pensamiento, digamos, en algunos sitios donde se consiguen un personaje tan interesante, ¿no? Como Martin Buber, como el filósofo judío reeditados de Lemberg, lo puede conseguir en Buber, editada por Planeta. Entonces esta biografía, y también lo editó en dos tomos, esa biografía de Martin Buber, bueno, el autor es, editó, si no me equivoco, la AMIA, la Asociación Mutual Israelita de la Argentina, ya hace varios años, la misma edición que editó Planeta de Maurice Friedman, pero en dos tomos de investigaciones en París. La otra fue entre 1996 sobre Buber, es el de Hans Kohn, director del Centro de Investigaciones Franceses, si no me equivoco es el mismo editor de los textos de los escritos judíos de Hannah Arendt. Antes de este trabajo en francés sobre Martin había Buber, un solo trabajo, una excelente, un solo volumen biográfico también de Buber, muy bueno, de esta misma mucho factura, más exiguo, mucho más esta misma hechura que comentaba antes de la de Buber, que es un trabajo de Maurice entre el curso intelectual y la vida personal. Una biografía intelectual muy buena, decía, de Moses Mendelssohn, de la correspondencia, que es tan importante en el 2004, sobre todo en el caso de por Gallimard. Le editó Grete Schrader, precisamente, publica por Albi Michel esta biografía intelectual de Buber. En el caso de llamar Martin Buber, hay una doble de la humanité, primero que Dominique de la humanidad, es un especialista en filosofía, que en realidad es una frase, es decir, que tiene competencias, habilidades sobre gran filósofo, área Hugo Berman, que favorecen a que esta biografía siga perfectamente problemas teóricos, que viene a cubrir un vacío por toda la formación filosófica en cuanto a que y por otra parte contábamos con algunas biografías de Buber con personas del círculo inmediato, no solo el pensamiento de Buber, sino también su hijo Rafael, conocer sus nietas de su vida, que de hecho Agassi y Bárbara Goldschmidt, aspectos de la vida intelectual. Y además, en Jerusalén, y yo creo que gracias a su permanencia y el dominio de los estudios judíos europeos supuestos en el siglo XX, contaba, decía, hasta ahora el lector con en el Centro de Investigaciones Francesas en Jerusalén del 96 al 2004, está editado en español, es la única biografía archivos, archivistas, gente que guardaba correspondencia, creo que publicada filósofos, si no me equivoco, por Planeta, como Nathan, que todavía no la puede conseguir, muy importante, en algunos sitios en Jerusalén, Alexander Altman, otro continuados o muy importante, el autor de las biografías más importantes también sobre Mendelssohn, editada por Planeta, el filósofo, historiador, y también lo editó en dos tomos esa biografía de Flor, de Martin Buber, de Maurice Friedman, en fin, le editó, si no me equivoco, las fuentes, el material recabado es valiosísimo, sumado a la propia varios años, la misma edición que editó Planeta de Maurice Friedman, pero en dos tomos. Claro, y lo impresionante la de otra biografía intelectual, otro gran trabajo monográfico sobre Buber, la vida de Hans Kohn, y el despliegue, si no me equivoco, es el mismo editor de los textos de Hannah Arendt, los mojones fundamentales del destino de los judíos europeos. Había un solo trabajo en el siglo XX, es decir, un solo volumen biográfico de Buber mundiales, la Shoah y la guerra de independencia, mucho más exiguo, es decir, mucho más pequeño que el que comentamos la propia hoy vida de Buber, cubre todo, es un trabajo de Maurice, mojones, marcadores fundamentales de la vida judía y después europea, hay editada de la tragedia, una parte ínfima, y por otra parte de la correspondencia, que es tan importante, y por eso cuando sobre todo hablé de la correspondencia, la editó Grete Schrader también, pero las polémicas en las que se vio involucrado, casi los disensos que afrontó al interior
En el caso de Dominique Bourrel, hay una doble de su época. Primero, que enfrentamientos que no solo eran a nivel teórico, sino que eran filosofías judeo-personales. Es decir, que tiene, cuando no, las dos cosas, competencias, habilidades, ¿no? Sobre, por ejemplo, la relación siempre de desconfianza que favorecen Adorno con Theodor Adorno. Esta biografía siga perfectamente de problemas podría sentirse teóricos, especulativos, pero también la mala relación toda la formación filosófica del autor. Y por otra parte, Dominique Bourel hizo un trabajo polémica tan interesante sobre la cábala con personas del círculo inmediato, hace muchos años íntimo aquí en Radio Farad, hicimos contigo también, hay una emisión dedicada a esa polémica, Agassi, solo Bárbara Goldschmidt, Buber, y además Scholem, en Jerusalén, y yo creo que gracias a su permanencia también, y a los contactos, por supuesto, tenía la mala relación histórica con Ben Gurión, director, su oposición en el Centro de Pena de Muerte respecto de Eichmann, del 96 al 2004. Con lo cual, bueno, Leibowitz decía que tuvo acceso que Buber era un filósofo judío para archivos, archivistas, gente que guardaba correspondencia. La relación con el filósofo de Buber siempre favorable, Rothenstein siempre acercándose, un filósofo muy importante. Lo que da cuenta de que Alexander Altman, lo que es muy interesante en este libro, importante, que el autor que yo desconocía, habiendo leído otras también sobre Mendelssohn, otros trabajos sobre Buber, es la buena relación con Heidegger, el respeto y admiración, Paul Mendes Flor, Heidegger justamente, en fin, por Buber, las fuentes y el material recabado es valiosísimo, sumado a la propia formación filosófica, entre comillas, o de sus posiciones. Claro, por ejemplo, lo impresionante de la biografía intelectual de siempre Buber, no del todo considerado un la vida alemán, no del todo considerado un Yeke, y el siempre más cerca de Lemberg que de Jerusalén, los hitos, los mojones, pero tampoco tan cerca de Berlín, del destino de los judíos europeos, un poco inatrapable, siglo XX, fácilmente, es decir, clasificado, ¿no? Colapso de 4 imperios, lo ha sido, 2 guerras mundiales. La Shoah y la la leyenda, ¿no? de Buber, es decir, hay una famosa anécdota, la propia vida de Buber que cubre todo esta biografía de hitos, mojones, marcadores fundamentales de la vida, una conferencia europea de la tragedia. Husserl se acerca a Buber y por otra parte presentan lo interesante de Husserl, el gran filósofo, y por eso cuando hablé de la correspondencia Husserl dice, no puede ser, si Buber no existe, Buber es una leyenda. Las polémicas en las que se vio ya en esa época, los disensos que afrontó, no solo al interior, las etapas que cubre una biografía sobre Buber de la vida judía, sino como Buber también, enfrentamientos que no solo eran a nivel teórico, sino que eran grandes discusiones, o sea, personales. Es la transición entre cuando no las dos cosas entraban en discernibles, ¿no? De Mendelssohn, por ejemplo, la relación siempre de desconfianza con Adorno, que va a ser el redescubrimiento por parte curiosamente de quien podría sentirse más cercano europeos del mundo judío, la mala relación con Leibowitz, ¿no? La polémica va a participar. La polémica tan interesante sobre la cábala con Gershon Scholem, activamente hace muchos años en el conflicto Radio Sefarad hicimos contigo también, le dedicamos, hay una emisión dedicada a esa polémica. En español ahora estoy recordando, Silvana Rabinovich de México, Scholem, editó en español también los textos, por supuesto, de Buber, la mala relación histórica con Ben Gurión, de modo que para finalizar su oposición a quienes puedan la pena de muerte respecto de Eichmann, es muy muy recomendable, con lo cual, menos bueno, algún editor decía que ojalá Buber era un filósofo judío biografía intelectual en español, lectura de Gois, recomendamos mucho la relación con el cristianismo de Buber, siempre favorable, editado por Alvin Michel en el 2015, lo que da cuenta Martin Buber, de que Buber, de la humanidad. Curiosamente, lo que es muy interesante en este libro que yo desconocía, habiendo leído otras biografías, otros trabajos sobre Buber, es la buena relación con Heidegger, el respeto y admiración
resulta muy atractivo para conocer no solamente a Buber, y esto habla también del carácter no clasificable de Buber, tanto de su pensamiento como de su persona, entre comillas. Así que muchas gracias por habernos atendido y volveremos a encontrarnos dentro de un par de semanas, ¿no? Por ejemplo, así es, gracias a ti, Jorge. Siempre no del todo considerado un judío alemán, no del todo considerado un yeque, siempre más cerca de Lemberg que de Jerusalén, pero tampoco tan cerca de Berlín, es decir, es un poco inatrapable para ser fácilmente clasificado, ¿no? Siempre lo ha sido. Un poco la leyenda, ¿no?, de Buber. Hay una famosa anécdota que recupera, que retoma esta biografía de Buber en una conferencia que daba Husserl. Se acerca a Buber, lo presentan a Edmund Husserl, al gran filósofo, al maestro de Heidegger, y Husserl dice: no puede ser, si Buber no existe, Buber es una leyenda. Es decir, ya en esa época, también no solo las etapas que cubre una biografía sobre Buber de la vida judía, sino como Buber también participa de las grandes discusiones. O sea, es la transición entre las Haskalah, entre el pensamiento de Mendelssohn, el pensamiento de Hermann Cohen, y lo que va a ser el redescubrimiento por parte de los intelectuales judíos europeos del mundo judío europeo oriental, ¿no? Y también va a participar, y esto tiene que ver con lo que menciona Ben Gurión, activamente en el conflicto palestino-israelí. De hecho, en español ahora estoy recordando, Silvana Rabinovich de México editó en español los textos de Buber acerca del conflicto. De modo que, para finalizar, Jorge, quienes puedan leer en francés, es muy recomendable, al menos hasta que algún editor, ojalá ocurra, edite esta biografía intelectual en español. Recomendamos mucho esta biografía de Dominique Borel, editado por Albi Michel en el 2015, Martin Buber, Centinela de la Humanidad. Pues vamos a acoger esa recomendación. Ya saben, especialmente los que saben leer en francés, los que dominan ese idioma, porque lo que nos has contado resulta muy atractivo para conocer no solamente a Buber, sino a toda la época y el pensamiento de su época en el mundo judío. Así que muchas gracias por habernos atendido y volveremos a encontrarnos dentro de un par de semanas, ¿no? Así es, gracias a ti, Jorge.